Listo. Bueno, entonces vamos a dar paso a nuestra primera ponencia con David Figueroa Serrano y su título, Imaginarios animales y humanos en la narrativa Mazahua. David. Sí, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, voy a compartir la presentación. Bien, bueno, yo soy David Figueroa, soy profesor e investigador de la Facultad de Antropología en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, yo me he desempeñado ahorita haciendo algunas investigaciones en las comunidades mazahuas de esta entidad y en el estado de Michoacán, también con poblaciones mazahuas. Lo que voy a presentar ahora, aunque se refiere a estos imaginarios animales, me voy a concretar sobre todo la relación entre el perro, el coyote y el ser humano a partir de cierto tipo de estructuras narrativas de estas comunidades que vinculan ontológicamente a estas tres entidades. Voy a ir leyendo algunos aspectos y bueno, también les muestro la zona de trabajo, el Estado de México, para los que no son de México directamente, es un estado que está técnicamente en el centro del país, digamos es vecino de la Ciudad de México, y la zona Mazahua, que es la que está aquí iluminada en amarillo más fuerte, es precisamente donde se hicieron algunas entrevistas para identificar ese tipo de características. Nos estamos basando un poco más que nada en la perspectiva interespecie. Bueno, los estatus ontológicos de los animales humanos y no humanos no es una condición inmutable o esencial. Por el contrario, es un proceso relacional que puede transformarse a través de los cronotopos o configuración espacio-temporal de acción, aquí utilizando un concepto de Bakhtin, donde interactúan narrativas generadas en dinámicas de arraigo cultural y de conexión con otras perspectivas diferenciadas, que no solo comprometen puntos de vista sobre un determinado tópico, sino una visión más amplia que implica las formas de comprender e interpretar el mundo. En esas dimensiones, las posibilidades epistémicas y ontológicas son un resultado de la experiencia humana con su mundo relacional. Un elemento de inicio es que las relaciones entre las diferentes entidades que pueblan el mundo desde la perspectiva tradicional Mazahua no están diferenciadas por aspectos biológicos. Por el contrario, la forma en que se construyen las identidades animales y humanas se fundamenta en condiciones míticas que son transmitidas en diferentes narraciones que, además de constituir un estatus ontológico, también marca nociones de identidad transicional, de tal forma que las identidades de los cánidos y del ser humano están en condiciones indeterminadas y ambiguas dependiendo de los contextos, las praxis y los referentes discursivos que les imprimen un significado. Ha habido diferentes cuestionamientos en la antropología y en las ciencias humanas en general sobre las dualidades occidentales, por ejemplo, cultura-naturaleza, como ustedes ya lo saben, y esas dicotomías se han ampliado a otro tipo de, digamos, las críticas a estas dicotomías se han ampliado a otros temas vinculados precisamente a lo que es el campo de la naturaleza, la cultura, lo animal, lo humano, el poder, entre otros. Aquí un concepto que es importante retomar es el de indeterminación, el cual permite explicar las representaciones de lo animal y lo humano como devenires no constituidos y por ello no definibles desde una conceptualización inamovible o en polos ajenos. Para Deleuze, el devenir debe entenderse más allá del tránsito entre dos puntos, ya que ese devenir implica una condición indeterminada, una zona de vecindad donde no se puede definir qué es ser humano o qué es animal. Es un espacio de ambigüedad donde las entidades se encuentran en condiciones ónticas distintas. La indeterminación implica que las relaciones entre animales humanos y no humanos no puedan estar predefinidas, puesto que su indistinción constante recrea sus sentidos de identidad. Agamben considera que lo que aparenta cierta ambigüedad o indefinibilidad es intervenido con divisiones en cierta categoría que permite su aprehensión. Y tal como lo plantea Calarco, debemos cuestionarnos si realmente existe una línea que divide el mundo animal del humano, puesto que existen múltiples fronteras, en varios casos inciertas. En esa idea, bueno, nosotros nos hemos enfocado, como ya lo mencionaba al inicio, a la parte narrativa, para entender esas lógicas de identidad narrativa que se vinculan con el tema de la interespecie. La narración como tal exterioriza la experiencia de la vida, así como la condición identitaria del individuo y de su pluralidad.
La narración apunta ficticiamente a modos de ser nuevos, independientemente de las posibilidades de su relación. Para un autor concreto como Paul Ricoeur, la metáfora es el acercamiento entre dos campos semánticos separados según algunos aspectos, por ejemplo, lo analógico, que aunque es un elemento remoto, recrea un nuevo sentido. La metáfora se dirige a una tensión entre lo literal y lo figurado, y sin embargo la paradoja inscrita en toda metáfora puede dar sentido al sinsentido del tiempo. Para Paul Ricoeur, el carácter temporal de la experiencia señalando la intriga narrativa como el medio adecuado para establecer la experiencia temporal inherente, implica una constitución del ser en el mundo. Así, la narración se eleva a condición de la existencia temporal y la forma en que la ficción dramatiza la realidad. Lo relevante de las narraciones tradicionales donde los animales son personajes centrales no es la condición antropomorfa que adquieren diferentes entidades no humanas, sino la potencialidad de transmitir emotividades, sensaciones, experiencias en origen común que pueden ligar a las diferentes entidades del entorno. En ese sentido, la palabra constituye un puente relacional que justifica una conexión ontológica al no marcar jerarquías interespecie. Por el contrario, se basa en actantes y situaciones relacionales que se constituyen desde el precepto narrativo, ya sea mítico o de la oralidad cotidiana. Concretamente, bueno, en el caso de las comunidades mazahuas, hay cierto tipo de, digamos, antecedentes muy importantes que podemos considerar como mesoamericanos y que van a ligar la importancia de tanto del coyote como del perro como entidades muy significativas en su tradición oral. De hecho, bueno, el coyote, como la mayoría de ustedes saben, los que son de México, es un personaje muy presente en las narrativas, principalmente porque es uno de los depredadores más digamos, que están en técnicamente casi todo el territorio nacional. Y bueno, como lo mencionaba, la presencia del coyote también ha estado, digamos, muy impactada por lo que son los antecedentes históricos. Desde la época prehispánica, bueno, el coyote estuvo vinculado a ciertas entidades, principalmente a Huehuecoyotl y a Tezcatlipoca, del cual se ligan cierto tipo de atributos, principalmente ligados al placer, la lujuria, la noche, la música, entre otros aspectos, ¿no? Y además, bueno, se atribuye que el coyote era el nahual de Tezcatlipoca, es decir, la entidad en la cual se transformaba Tezcatlipoca en diferentes momentos. De igual forma, el perro, en este caso, digamos, el antecedente más reconocido sería con el Xoloitzcuintli, que es también una entidad que se le vinculó directamente con el dios Xolotl, el dios relacionado también con la noche y con lo anormal, y que también por ello ha adquirido ciertas nociones relacionadas con el aspecto de la transición del mundo de los vivos hacia el mundo de los muertos. Esto, bueno, nada más como algunos referentes, no me detengo mucho en ello para ir sobre todo ya al caso directamente de las poblaciones de origen mazahua. Bueno, en las comunidades mazahuas el perro y el coyote son identificados como dos cánidos semejantes. Físicamente son confundibles. El hocico es un elemento que permite diferenciarlos, ya que el coyote tiene un hocico más largo que el de los perros comunes. Aún así hay gente que los llega a confundir. Y de igual forma son entidades que tienen un nivel de humanidad de acuerdo a diferentes narrativas. El coyote también tiene un valor de humanidad, como lo decía, pero este está asumido por un rasgo compartido con el ser humano. A diferencia del perro, el perro, su visión, digamos, humana, está ligado a mitos de origen, y en el caso del coyote tiene que ver más con atributos. Eso precisamente ha implicado que, bueno, con estas condiciones de construcción narrativa que ligan a estas tres entidades, el ser humano, el coyote y el perro, va a haber diferentes puntos de transición que los van a ligar a momentos muy concretos del origen, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay un mito de origen que aquí les estoy compartiendo, donde se habla precisamente del momento en que Dios crea los animales y las plantas y se asume que los primeros seres humanos eran pequeños y no podían, digamos, trabajar de una manera muy concreta la tierra, no podían cargar a los santos. Y entonces, bueno, pues surgieron otro tipo de nuevos hombres, que algunos eran gigantes y que también, digamos, no podían cumplir con algunas necesidades que buscaban los dioses, entonces también fueron destruidos y algunos de ellos fueron convertidos en montes y en otros casos fueron convertidos en perros. Entonces, ese antecedente del perro como una entidad vinculada
a una primer presencia humana, está muy presente todavía en las narrativas contemporáneas. Y además de ello, también, bueno, ha habido diferentes momentos en los cuales el perro ha sido ligado a otro tipo de constructos en los cuales hay un orden moral que ha establecido Dios o los dioses, dependiendo de la narración, y que marca cuál tendría que ser su comportamiento, pero sobre todo el perro genera una violación sobre ese tipo de normas que ha establecido el Dios o los dioses, y entonces es, digamos, transmutada su imagen. Y esa transmutación pues puede ser que se cambie alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, en algunas narraciones se habla que se le puso la cola en la parte de la boca y la boca en la parte de la cola al perro para que, como una forma de castigo, precisamente por no haber cumplido las normatividades establecidas por Dios. Entonces, esas historias, bueno, marcan concretamente, como decíamos, por un lado esa correlación de un momento de origen compartido con el ser humano, un antecedente del propio ser humano, y por otro lado también momentos en los cuales ya hay una estructuración de los roles, tanto del ser humano como de los animales, pero que siempre una violación va a implicar una transición, un castigo, y que a partir de esa nueva reorganización de los roles, entonces se generan nuevos vínculos, nuevos sistemas relacionales, ¿no? Que sería el caso del perro con el ser humano y que van a estar vinculados. Por ejemplo, en una historia también donde se habla de que... verdaderos cambios a nivel global. Para ella, la clave del progreso mundial es adoptar el espíritu del bien común. Bueno, eso no es mío. Bien, bueno, ahí se metió un audio. Entonces, bueno, esa sería como la parte que liga a estos constructos humano-perro. Por el lado del coyote, también hay diferentes narraciones que son muy significativas porque más que nada que haya un mito de origen que relaciona al lobo, o en este caso al coyote, con el ser humano, son los atributos que se le van dando al coyote. Por un lado, bueno, se plantea que el coyote también tenía un objetivo concreto que era comerse a los seres humanos, pero también hay un arreglo, un acuerdo con Dios o con los dioses, y que pues se le designa que se va a comer a otros animales y va a tener que respetar al ser humano, ¿no? Porque el ser humano aquí se adquiere como otro tipo de atributo ontológico, es considerado como los hijos de Dios, ¿no? Entonces, el coyote respeta eso y empieza a comerse otros animales. Ese es, digamos, en algunas historias se maneja así como un acuerdo del coyote con Dios, y en otros se habla de una treta que va a hacer la Virgen María para engañar al coyote, ¿no? Entonces, en esa historia, que fue recopilada también por otros autores, se plantea que el coyote pues tenía un libro donde se le había designado precisamente que su objetivo era, para alimentarse, era comerse a los hombres, y entonces la Virgen María, para proteger a los hombres, emborracha con pulque al coyote, y cuando está completamente borracho el coyote, pues le roba el libro, se lo esconde, y entonces al otro día que regresa el coyote, pues ya sin su libro, le llega a preguntar a la Virgen María que si encontró su libro, que sabía dónde estaba, porque ahí es donde estaba la ley que le había dado Dios. Y entonces la Virgen María le dice que no, pero que pues no se preocupe, que puede comer otras cosas, ¿no? Primero le dice que puede comer árboles, pero pues el coyote no lo puede hacer, que puede comer piedras, y entonces al final la Virgen María le dice, bueno, puedes comer estos animales, pero en ciertas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya también vamos viendo esta transición del rol del coyote en términos de lo que va a ser su papel con su vínculo con el ser humano. Pero también, bueno, algo que es muy importante es cómo se relaciona el coyote y el perro. Entonces, si bien es cierto que, bueno, el coyote se come a los animales de granja, principalmente en este caso a los pollos, a los guajolotes, a los borregos, hay también un cuidador de esos espacios que serían los perros. Entonces, en algunas historias se plantea que los perros eran animales más rápidos que los coyotes. Entonces hubo tretas que hizo en unos casos el mismo coyote y en otros acuerdos que se tomaron con el mismo Dios.
En algunas historias, cuando se habla de las tretas del coyote, bueno, el coyote le pregunta al perro, oye, es que pues tus zapatos son muy rápidos, ¿cómo le haces? A ver, préstamelos para probarlos. Entonces el perro no quiere prestárselos, pero el coyote le sigue insistiendo. Y esto era porque, bueno, cada que el coyote quería agarrar una gallina o un guajolote, el perro siempre le alcanzaba y lo detenía. Entonces, después de que le insistió tanto al perro, el perro decide prestarle sus zapatos al coyote, intercambian de zapatos, y entonces el coyote se vuelve más rápido que el perro. Y de esa manera, el coyote pues ya puede engañar más fácil al perro. El coyote ya no le regresa los zapatos al perro y de esa manera ya se queda constituida una característica contemporánea, ¿no? Está, digamos, esa noción, por un lado. También está otra, digamos, narración donde se plantea que el acuerdo lo va a tomar con Dios y entonces Dios decide hacer más lento al perro. Y ahí es también donde pues cambian algunos atributos físicos del perro para que sea más lento que el coyote y el coyote pueda sobrevivir sin tenerse que comer a los seres humanos. De manera general, bueno, hay elementos muy fuertes en este tipo de valoraciones que ligan al coyote con diferentes entidades, principalmente planteando una relación con lo sobrenatural. Y también tiene una conexión con entidades tanto sagradas como, bueno, de carácter benéficas como negativas. Por un lado, se sigue considerando que es nahual de algunos santos en la actualidad, ya digamos en la parte histórica que se hablaba de esa conexión con Tezcatlipoca, pero bueno, ya en tiempos contemporáneos hay una ¿Usted me va a saludar? idea precisamente de que existe Cuéntame que me va a saludar. una conexión como nahual de los santos y también puede ser mensajero de Dios, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, porque ya el tiempo ya se me acabó, concluiría con esto. La discursividad de las narraciones de fundamento tradicional permite pensar a las entidades animales no humanas y humanas más allá de su carácter ficcional. La indeterminación de dichas entidades permite comprender la flexibilidad polisémica del ser dependiendo de las condiciones del estar. En el caso del perro y el coyote, el devenir hace patente su condición óntica, lo que los hace cercanos pero distintos. Y el vínculo relacional entre con el momento primigenio, un acontecimiento marcado por la relación cercana con las divinidades y procesos de reciprocidad, en este caso perro, coyote, humano, así como la confrontación entre el humano y el coyote y el perro coyote. El ser humano aparece ontológicamente cercano al perro por un proceso de origen y como una necesidad de apoyo en la vida y en la transición de la muerte. Por otra parte, el coyote es una entidad que comparte atributos con el ser humano, sin embargo, es mayormente cercano a las deidades y el inframundo. Esto, digamos, en términos actuales, por ejemplo, sí marca relaciones concretas, ¿no? O sea, la gente sí concibe que se tiene que cuidar a los perros porque el perro es el que te va a ayudar a pasar al otro mundo y hay que alimentarlo. Y es, digamos, una relación de apoyo y al mismo tiempo también el perro protege al ser humano. Y con el coyote, esta visión digamos, sobrenatural, pues lo ha ligado a ser pues un animal perseguido también, no solo porque se coma las gallinas, sino porque también es considerado muy importante para la medicina tradicional. Entonces, también esas características van, digamos, configurando procesos, digamos, contemporáneos que son muy interesantes contrastarlos con las narrativas. Bueno, con esto cerraría para no llevarme más tiempo. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, David. Está Ricardo Hola, Ricardo. Artemio Aguilar. Mario Artemio Aguilar. ¿No? Bueno, vamos a dar tiempo, quizá se integre más adelante. Vamos a seguir entonces con Ricardo David Mayo Castillo, que ya lo vi por ahí. Ricardo. Hola, Ricardo. ¿Estás listo para tu presentación? Oh, creo que ya se fue. Ah. Hola.
Hola, Ricardo. Sí, aquí estoy. Ok, bien. ¿Vas a presentar algo? Sí, voy a presentar. Ok. ¿Ya tienes esta posibilidad de compartir pantalla? Ya, Pues, dame un momento. Ujú. Compartir. si la ubicas, está al lado del chat. Sí, ya En la la ubiqué. parte inferior. Ok. Sí, se logra ver ya. No, aún no. Año. Supone que ya estaba compartiendo. Ok. No, si quieres comenzar para no consumir más el tiempo, te hago Dale, la entonces. presentación oficial. Bueno, es, como dijimos, David Mayo Castillo y su título de su ponencia, Catalina Luango y el Lumbalú hacia una indignación del imaginario social palenquero. David. ¿Sigue? Ricardo. Ay, perdón, Ricardo. Inicio con mi ponencia, con mi presentación. Bueno, ya mi nombre es Ricardo Mayo y el título de mi ponencia, como ya se dijo, es Catalina Luango y el Lumbalú hacia una indagación del imaginario social palenquero. Entonces, comenzaré diciendo primero qué es Palenque, o qué es palenquero, qué es Palenque de San Basilio, más bien. Palenque de San Basilio es una comunidad que se encuentra en el departamento de Bolívar, en Colombia, al norte de este, en un municipio llamado Majatés. Entonces, Palenque de San Basilio es un corregimiento perteneciente a dicho municipio, que se encuentra prácticamente a las faldas de los Montes de María. Dicho municipio fue patrimonio cultural en el 2005, fue calificado por la UNESCO, debido a que se concibe como el primer pueblo libre de América. Los palenques son manifestaciones de resistencia ejercidas por negros y marrones, los cuales por medio de palos que encerraban la comunidad, por eso se los denominaba palenques, trataban de oponerse al sistema o al yugo colonial imperante en ese momento. Numerosos fueron los palenques que se instituyeron en medio del yugo colonial. Sin embargo, el palenque de San Basilio fue o es el único que ha sobrevivido hasta ahora. En medio del ejercicio de resistencia, los demás palenques fueron cercenados. Sin embargo, el palenque de San Basilio, al firmar un tratado de paz con el municipio de Cartagena, el municipio donde estaba el puerto, donde llegaban los esclavos a Colombia, firmó un tratado con el palenque, un tratado de no agresión, con tal de que éste no motivara a otros cimarrones a manifestarse o a tratar de emanciparse. Dado eso, este es el único palenque que se conserva hasta ahora en toda la región colombiana. Entonces, vamos a revisar de manera hermenéutica el mito de Catalina Luango. ¿Por qué dicho mito? Porque dicho mito subsume sobre sí figuras representacionales y simbólicas del acaecer social del palenque, de la simbología del palenque, de la poiesis palenquera en sí misma, porque dicho mito prácticamente representa la creación palenquera, la creación autónoma del palenque. Entonces comienzo diciendo, en la postura elegida aquí, que el mito de Catalina Luango representa la figura cosmológica de la cultura palenquera, el establecimiento de prácticas sociales, las normas del buen hacer que no se deberían infringir, la forma de relacionarse con la muerte imbricada en la formación cultural de la población, el devenir cotidiano, su apacible relación con naturaleza y el sentimiento de pertenecer a una voluntad general allende a uno mismo. Dicha voluntad fue la que permitió la cohesión cultural y la unificación de aquel agregado heterogéneo en una totalidad homogénea. Este mito es, por lo tanto, el punto álgido de la poiesis del palenque, De esta forma, tal exacerbación mental solo podría lucubrarse
sobre la excitación intelectual de un pueblo que empezaba a saborear la miel de la libertad, que desease ser libre de nuevo y poseedor ahora de un orden discursivo propio. Este mito es, pues, la concepción metafísica de la ontología palenquera. A los palenqueros, en ese momento, disponer de un orden discursivo propio, empiezan a gestar mitos de su cultura, o mitos pertenecientes a su propia cultura. Y aquí encontramos al de Caterina Luango. Caterina Luango es una mujer del Palenque que como dicen los hablantes, o los narrohablantes, era la mujer más bella en ese momento, o la mujer más bella prácticamente que ha dado esa comunidad. Entonces el mito comienza describiéndonos la estructura comportamental que debe tener toda mujer de dicha población o de dicha comunidad. Además de eso, nos muestra también una división social del trabajo, donde una estructura de estos mismos encuentra asidero en un tipo subjetivo o en un tipo de morfología, como lo es en este caso la mujer. Entonces, la mujer en el Palenque es la que debía dirigirse al arroyo a sacar agua para llevarla hasta la casa. Debe entenderse también que este pueblo no tiene acueducto porque es un pueblo prácticamente aborigen. Entonces, Caterina Luango fue hasta la ciénaga a sacar agua y a llevársela hasta la casa como hacía toda mujer del Palenque. Vamos también, entonces, una estructura comportamental verídica descrita aquí. Catalina fue hasta la ciénaga con una amiga a sacar dicha agua. En ese momento se le apareció un moncholo y ella trató de cogerlo. Los moncholos son peces con una estructura ósea alargada. En ese moncholo no dejaba atraparse, y dicho moncholo no era en sí mismo un pez, sino que por el contrario era un muán. Los muanes son figuras espirituales que están bastante arraigadas en la cultura caribe y en la cultura chocuana. Dichas estructuras espirituales son una especie antropomórfica o humanoide, cual salen en las riberas o en las ciénagas para encantar a los hombres o a las mujeres. Dichos espíritus no tienen un sexo, una tipología sexual determinada, sino que por el contrario son prácticamente hermafroditas y deciden el sexo que van a acogerse sobre el deseo que les posea de encantar a dicho sujeto. Entonces, como ya se había dicho, Caterina Luango era una mujer bellísima, y el moncholo, que no era un moncholo sino un muán, trataba era de encantarla para llevársela y hacerla su mujer. La amiga de Catalina, debido a que ya se hacía tarde, le dijo que se fueran o que regresaran a la comunidad, dado que empezaba a oscurecer. Pero Catalina, en medio de prácticamente de un ejercicio de rebeldía, le ha dicho que no y que se iba a quedar hasta que no atrapara a dicho moncholo. La amiga de Catalina se va, y cuando Catalina se acerca más a la orilla del río para atrapar al pez, este termina llevándola a las profundidades de la ribera, y es así, pues ahí donde Catalina se encuentra atrapada en la profundidad, ya no de un río en sí mismo, sino de la simbología que abarca aquel río. Este no es en sí mismo un río, sino que lo que trata de representar aquí es la forma en la que Catalina se ve cindida o se ve subsumida en una estructura, un marco de estructura género, un marco representacional mucho más general al que un ser humano es capaz de subsumir bajo su régimen cognitivo. En el momento en que Caterina Luango es hundida en las profundidades de la ciénaga por parte del Moán, esta es transportada a un mundo, a un macromundo, a un mundo espiritual en el cual se encontraban todos sus antepasados y todas sus estructuras representacionales a sí mismo. Entonces Caterina Luango se ve escindida de su subjetividad individual y de su micromundo para venir a representar el macromundo o la voluntad general del pueblo palenquero. Entonces se ve aquí, por ejemplo, la forma o la visión cosmológica del pueblo representada en dicho fragmento del mito. Entonces Caterina Luango se escinde de su individualidad y pasa a pertenecer a la voluntad general del Palenque. Dicha voluntad
y aquí entro mucho a la interpretación, se puede ver como el ejercicio de aquella libertad, o sea, la voluntad general en un pueblo que se ha encontrado siempre en ejercicio de oponibilidad a todas las prácticas de yugo que le han cometido, no es más entonces que un ejercicio libertario. La libertad es la voluntad general en el Palenque, libertad de oponerse en un principio al sistema colonial y la libertad de oponerse en segunda medida a todas las prácticas de educación occidental que se han venido ejercitando en el país. En un país europeizado, como lo es Colombia, el mayor ejercicio de libertad de una cultura o de una población es en sí mismo un ejercicio cultural y pedagógico. Debe entenderse que la libertad es entendida en el palenque o en el pueblo palenquero no como un ejercicio individual de que un sujeto ejerce en medio de oponibilidad sobre un otro, sino que por el contrario es un ejercicio de resistencia ejercido por una comunidad que trata de oponerse a todos los márgenes de subyugación que tratan de imbricarse sobre ella. Es en este ejercicio de libertad que se ve a Caterina Luango, y por eso ella practicaba el lumbalú o el rito fúnebre del pueblo palenquero. Este rito fúnebre lo practicaba Caterina Luango porque es el máximo ejercicio de la poiesis y la libertad palenquera. ¿Por qué? Porque este rito fúnebre representa en un principio el origen africano o el origen africano de dicha población, en la medida en que el rito es oriundo de Kikongo y tiene en sí mismo en el nombre un origen africano, dado que su prefijo es bantú. Pero también muestra aquella simbiosis cultural que es el palenque en la medida en que el régimen cultural de la colonia en cierta medida se encuentra un poco ahí. De esta forma, por ejemplo, encontramos prácticas culturales de la cultura cristiana subsumidas en una práctica completamente o supuestamente africana. Entonces vemos en el palenque una simbiosis alegre y una poiesis ejercitada en medio de un ejercicio de resistencia que no desecha a todas las otras manifestaciones culturales, sino que por el contrario propugna aquello de ellas que concibe como mejores. Entonces Caterina Luango era bailadora y cantadora del lumbalú. El lumbalú es en sí mismo arte y como hemos visto, como nos han señalado autores como Schopenhauer, Walter Benjamin, el arte y Adorno, el arte en sí mismo es un ejercicio de resistencia. Es arte en la medida en que es coreografía, porque el lumbalú se baila. Es arte en la medida en que es cantado, porque el lumbalú, pese a ser un rito fúnebre, es un rito cantado. Es arte en la medida en que subsume sobre sí una iconografía visual de baile, de canto y de vestimenta. El lumbalú es un ejercicio artístico y un ejercicio de simbiosis y poiesis cultural. Es un ejercicio de resistencia en la medida en que el pueblo demuestra aquella simbiosis cultural que ve subsumida sobre sí. Entonces Caterina Luango, y bien nos dice el mito, regresaba cantando y bailando lumbalú detrás del corral de los caballos, siempre. Cantando, siempre alegre y edificando en vida su cultura. Ya prácticamente aquí finaliza el mito. Después de que Catalina regresaba continuamente al palenque, cantando y bailando lumbalú cada vez que se moría una persona, los palenqueros o el pueblo trató de amarrarla contra un poste para que ésta se quedara en el mundo terrenal y volviera entonces al micromundo, dado que ella en sí misma no debía pertenecer a ese macromundo. Ese macromundo se pertenece cuando una persona es escindida del carácter biológico que subsume la vida. Y Caterina Luango no había muerto, sino que había sido llevada viva hasta allá. Por lo tanto, no pertenecía. Así, el pueblo, cuando ella regresaba cantando, la última vez que regresó cantando, trató de amarrarla para sostenerla en el mundo terrenal, mas sin embargo, esta trató de escapar. Así, llevaron a un cura de la iglesia para que tratara de permitir que ésta se quedara en el pueblo. Sin embargo, Caterina de igual forma se va.
y no vuelve jamás. Entonces, vemos en este mito varias cosas: división social del trabajo, estructuras sociales del pueblo, marcos comportamentales de subjetividad ya bastante delimitados. Vemos también el ejercicio de resistencia practicado por dicho pueblo. Vemos también simbiosis cultural, vemos también prácticas de poiesis del mismo pueblo, pero así también vemos, y esto es un punto que se le debe mostrar a la cultura palenquera, y es que por más de que se ha tratado de alzar sobre ella un conjunto de prácticas culturales hegemónicas, esta siempre ha tratado de establecerse como una identidad auténtica en la medida en que no es un discurso, en la medida en que su cultura no es un discurso proferida por otra cultura, sino que es una cultura propia. Es una cultura creada por ellos mismos, es un mito creado por ellos mismos, y es una poiesis establecida desde ellos mismos, desde una simbiosis, desde lo que conocían y desde aquello que los ha permeado. Las prácticas coloniales y aquellos ejercicios de dominación que se ejercitaron sobre estos, ellos los cercenaron de aquella malevolencia, y encontraron en estos como estructuras benignas, las cuales fueron capaces de subsumir sobre aquella cultura africana que tenían. Hasta la lengua palenquera es en sí misma una simbiosis, en la medida en que casi todos los negros exportados de África pertenecían a diferentes naciones, y dado que no se podían entender, crearon un lenguaje criol propio. Dando muestra a esto, por ejemplo, de la simbiosis entre lenguas bantú, entre el español, el francés y un poco de inglés. Y ahí con esto finalizo. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a darle la palabra a nuestro siguiente ponente, Marco Gaspari. Gaspari, ¿está por ahí? ¿Marco? No, bueno, parece que no. Vamos a dar también tiempo, quizá al final se pueda incorporar. Podemos darle la palabra entonces a Tamara Bacanilla, perdón. ¿Está ahí? ¿Tamara? Hola, ¿qué tal? Sí, hola. Aquí estoy. Ya puedes, si vas a compartir pantalla, ya puedes hacerlo. Ok. Me dice que solo el anfitrión, a ver. Oh, acabo de... No me permite. Ah, ok. A ver, ¿ahora? ¿Listo? Ya, a ver, le pongo pantalla. Hola, ¿qué tal? Ya se ve, ¿verdad? ¿Y se escucha? ¿Se escucha? Todavía ¿Hola? no vemos pantalla. ¿No se ve? No. Le puse compartir. A ver. A ver. ¿Ahora sí? ¿No? ¿Todavía no? A ver, le di zoom. Dibujar encima de aplicaciones, ¿no? Ah, ahí va, ahí va. ¿Ya ¿Listo? está? Sí. Ay, ya se puso esto de cabeza. ¿También? Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Tamara Bajania. Bueno, les voy a platicar acerca de mi trabajo de tesis de la licenciatura. Este trabajo de tesis fue dentro de un proyecto de CONACYT que trabajó con la percepción pública del riesgo en una región de inminente afectación por un megaproyecto que está en el centro, bueno, en México, en Morelos, que es en el centro de la República. Entonces, se llama Imaginarios Sociales en la construcción de la resistencia, campamento zapatista en defensa del agua del río Cuautla, en Morelos. Muy bien, entonces, primero quiero platicarles acerca del campamento. En este campamento yo estuve más o menos en el periodo de 2017 al 2018,
primero con convivencia, después hice mi servicio social, hicimos videos acerca de este proyecto y ya más adelante, pues estuve yendo 2 o 3 veces a la semana, estuve con esta gente, ¿no? En un campamento. Entonces, ¿para qué es este campamento? Es un proceso de resistencia en defensa del agua de un río que tienen. Entonces, este campamento está desde el 28 de agosto del 2016, cumplieron apenas 4 años, y entonces es bueno, está en contra y está defendiendo el agua del río por un megaproyecto que es el Proyecto Integral Morelos, que necesita el agua del río para enfriar las turbinas de una termoeléctrica. Bien, les voy a platicar acerca del Proyecto Integral Morelos a grandes rasgos. Consta de 2 centrales de generación eléctrica de ciclo combinado, un ducto para transportar gas, una línea eléctrica y un acueducto que va desde Cuautla hasta la termoeléctrica que está en Huesca y son más de 10 kilómetros de distancia. Entonces, como pueden ver ahorita en la pantalla, esta es la termoeléctrica como tal, es la construcción y hay un asunto muy importante que mencionar porque esta termoeléctrica se empezó a construir y no se le avisó a la comunidad de ninguna manera, simplemente se empezó a construir, ellos preguntaban qué está pasando y nadie dijo absolutamente nada, no les daban razón de por qué se estaba construyendo. Realmente las conveniencias fueron particulares al parecer y es una termoeléctrica que se le compró a España, que es considerado desde diferentes medios que es una tecnología ya obsoleta en diferentes países europeos, por ejemplo. Entonces, las amenazas las amenazas que pueden generar cada una de las partes, por ejemplo, el gasoducto, pasa por las faldas de un volcán. Entonces, obviamente es un riesgo, sobre todo considerando toda la sismicidad que ha habido últimamente. Después, se percibe la exposición de manera permanente a situaciones de vulnerabilidad socioambiental. Obviamente, estás pues pasa un gasoducto bajo un volcán, creo que no necesito dar muchas explicaciones del riesgo. Después, la termoeléctrica como tal está en Huesca y va a generar contaminación auditiva, contaminación química, térmica, porque el agua sale hacia ríos y barrancas. Entonces, también produce problemas de salud, afectaciones a la principal actividad que es la agropecuaria, porque obviamente interfiere. Además, cabe mencionar que la termoeléctrica no está ni a 1 kilómetro de la comunidad, cuando en reglas internacionales de termoeléctricas y todo tienen que ser más de 5 kilómetros a la redonda, o sea, mucho más de 5 kilómetros. Y el acueducto, que es precisamente en lo que estamos trabajando ahorita, tiene que ver con el aprovechamiento de recursos de los ejidatarios, o sea, eso les va a afectar, va a haber menos agua para cultivos y va a haber un desequilibrio en el ecosistema. Entonces, el agua regresará de la central ya contaminada. Entonces, ahora quiero platicarles acerca del campamento como tal. Hay una cuestión muy importante que hay que mencionar ahorita. El campamento lleva 4 años, la termoeléctrica no está funcionando. Hay 17 amparos, de los cuales 15 siguen vigentes. Ellos tienen una resistencia física, pero además tienen una resistencia legal. El campamento ha tenido muchos cambios de estafeta. Han habido diferentes personas que han estado en el campamento, diferentes formas de resistencia, pero siempre están ahí. El campamento está justamente, de un lado está el campamento, hay un río, y la otra mitad del campamento. Una mitad está en el municipio de Cuautla y en otro en el Apatlaco. Entonces también es una forma simbólica de proteger el río de ambos lados. Entonces cuando llegas está esta lona que pueden ver aquí enfrente con Emiliano Zapata, que fue el que luchó, o sea, son sus ancestros quienes lucharon para que el agua, montes y ríos vuelvan a pertenecer a la gente. Y entonces ahorita esa agua otra vez está en riesgo. Entonces entras al campamento y luego hay una virgen, hay una cocina, hay unas sillas, hay una casa de campaña, entonces el espacio doméstico es traducido totalmente al campamento. Aquí pueden ver el río como tal, no es un río muy grande, vasto de agua, pero es el que se ocupa para el riego desde hace muchos años. Este es el puente por el cual pasas de una mitad del campamento al otro, y esta es la otra mitad del campamento. La primera mitad del campamento es más como la parte femenina, y aquí suelen estar más los hombres jugando cartas y todo, ¿no? Entonces, esta es la tubería. Realmente para que se conecte el acueducto a la termoeléctrica faltan 100 metros, y esto es lo que la gente del campamento está defendiendo. Están defendiendo estos 100 metros que faltan para la conexión. Entonces aquí pueden ver un camión de la termoeléctrica como tal, que está, pues literalmente está obstruyendo el espacio, y pues es una amenaza y es una agresión visual muy clara, ¿no? Entonces, mientras trabajé con esta gente, una de las preguntas principales que hacíamos era qué pasaría
Pero también cabe mencionar que no eran como entrevistas como tal, era una convivencia, porque mi tema de trabajo son los imaginarios colectivos. Y como todos los autores han mencionado, los imaginarios colectivos no son tema de análisis como tal, son tema de percepción, se toman a través de narrativa, se toman a través de convivencia. Es realmente lo que está más allá de lo que se está diciendo, no se pueden analizar como tal técnicamente. Entonces, al preguntarles, ¿qué pasaría si la termoeléctrica se lleva el agua para enfriar las turbinas y se la regresa después del proceso? Entonces, toda la gente, realmente hay muy poca gente en la exclusión, pero casi todos respondían, sería agua muerta, quemada, contaminada. Esa agua ya no sirve. ¿Por qué? Porque el agua deja de tener su ciclo de vida natural. O sea, el agua llega, da vida a las plantas y después se vuelve a ir y regresa. Entonces, cuando el agua llega caliente, imagínense, saldría, en caso de que la regresen, se supone que sale de la termoeléctrica en tuberías que pasan por debajo de comunidades hirviendo, porque el agua en la termoeléctrica estaría a 500 grados, y llegaría al río. El agua caliente afectaría directamente los ecosistemas existentes en el río y todo lo demás. Además, el agua, científicamente hablando, al no estar oxigenada, también pierde muchas propiedades. Entonces, este conocimiento y este imaginario de agua muerta construido en la comunidad tiene un fundamento absolutamente científico, incluso a pesar de que ese no es como su objetivo. Muy bien, entonces los imaginarios sobre el agua, antes de llegar a ser la razón como de la defensa como tal, pasa por diferentes significados de uso. ¿Por qué? Porque es su sostén económico desde hace muchos años. Entonces, el agua tiene diferentes significados, usos. Uno de ellos es el recurso económico, obviamente. La otra parte es el del paisaje, del paraíso rural. La nostalgia que tienen por el pasado, por la niñez, por los recuerdos. Y además, el patrimonio, la herencia, el legado simbólico de lo que significa lo nuestro, de lo que nuestros antepasados lucharon para que nosotros podamos tener. Y además es un objeto político de lucha de clases. Muy bien. Entonces, ahora entrando un poco más como en el tema de los imaginarios de resistencia se dividen en bueno, más bien nosotros los segmentamos arbitrariamente porque es la única forma de hacerlo, para poder tomar diferentes aspectos en imaginarios de resistencia económica, ecológica, cultural y política. Entonces, les voy a platicar desde dónde viene cada uno de estos imaginarios y en contra de qué están entonces al momento de hacer la traducción, ¿no? Entonces, los imaginarios de resistencia económica se manifiestan a través de los imaginarios de la pobreza, y él no es el que habla acerca del imaginario de la pobreza. Entonces, en este caso, es la precariedad que para ellos significaría que los riegos dejen de ser deje de ser de riego y se convierte en temporal, ¿no? Obviamente es un cambio muy fuerte y pues de recibir 5 veces ganancia al año a recibirla nada más una, pues hay una gran diferencia, ¿no? Además no hay alternativas como tal. Claro, se han mostrado alternativas de construcción de pozos y otra cosa, pero esto también es un imaginario de traición, porque significa olvidar por lo que lucharon nuestros antepasados y dejar que se lleven el agua, y, o sea, también lo dicen como venderse como tal por un pozo, cuando el pozo no va a alcanzar además el agua. Además de que se pierde el ciclo de vida del agua como tal. Entonces, desde el imaginario económico, este va en contra del despojo del recurso principal que es el agua. Desde la parte ecológica, proviene desde la sustentabilidad, desde el equilibrio ecológico que habla Enrique Leff, y entonces está en contra del impacto ambiental como tal producido por la termoeléctrica y el proyecto integral como tal, ¿no? Y desde la parte cultural, la resistencia proviene desde la permanencia en las tradiciones, el derecho que ellos tienen de continuar sus tradiciones como tal, como ellos han venido haciéndolo por cientos de años. Entonces, están en contra del cambio introducido por el desarrollo. Políticamente hablando, se fundamenta desde la autonomía territorial. Entonces, ellos tienen el derecho de ser autónomos. Entonces, políticamente se refleja muchísimo en la autonomía y está en contra de la exclusión de la toma de decisiones por parte del Estado, lo cual es también bastante comprensible. Muy bien, quiero que vean aquí en esta imagen. Este es un campo de berros. Los berros necesitan una cantidad vasta de agua, no es poquita. Y bien, ahora les voy a platicar acerca de cómo es que pasa precisamente, cómo se construye todo este sistema dentro de mi tesis. El apartado principal es el agua, ¿no? Entonces, el agua es el centro de esta investigación. Se encuentra en un territorio como tal. Entonces, el impacto llega a través de la parte económica, obviamente afectando en su producción, en lo que ya hemos hablado. Entonces, el impacto, lo primero que llega
es en el impacto económico. Después transgrede la parte de la sustentabilidad que dice Enrique Leff, afectando la parte ecológica como tal. De lo ecológico transgrede lo cultural, hablando de las tradiciones, de la lucha antigua que viene desde hace muchos años, de la memoria de la infancia, lo que representaba esa agua para ellos, y sale en la parte política, en la autonomía que ellos insisten y defienden, entonces se gesta la defensa como tal. Bien, entonces, los imaginarios maléficos son los principales, son los que le dan dirección a la percepción de riesgo como tal, porque ¿desde dónde viene la amenaza? Los imaginarios maléficos son un imaginario conjunto, es decir, no son construidos de una línea fija como tal, son imaginarios que vienen a partir de experiencias pasadas, experiencias de otras personas, redes sociales, medios de comunicación y experiencias históricas también. Entonces, el imaginario maléfico está construido, da dirección a la percepción de riesgo. Entonces, motiva a tomar ciertas acciones. Les voy a dar ciertos ejemplos de imaginarios maléficos. Mencionan el campamento. No vamos a tener ningún beneficio, o sea, de la termoeléctrica y de que se lleven el agua. Van a ser para las empresas extranjeras que vienen a llenarse su bolsa de dinero. Entonces, también es un imaginario maléfico de empresarios y muy relacionado constantemente con el dinero. Y el dinero también lo relacionan con la traición. Otra cosa es cómo es posible, o sea, otro ejemplo, ¿no? En las entrevistas o en las pláticas. ¿Y cómo es posible que firmaran leyes que vienen al perjuicio de toda la sociedad, a toda la vegetación? ¿Cuántos millones no les dieron por aceptar, por firmar las leyes hacendarias? Entonces, otra vez vamos a lo mismo. Que el dinero está antes que la naturaleza, y ellos constantemente dicen, ¿qué va a pasar cuando ya no haya dinero? O sea, se van a comer el dinero. Además, hablando desde la parte económica, es muy importante mencionar que esta zona céntrica en Cuautla se considera, ellos como tal, se consideran como el huerto del centro de la República, el huerto de Morelos, porque son los que administran de alimentos a la mayoría, bueno, a una gran parte del centro del país, ¿no? Por ejemplo, también desde los imaginarios maléficos está, antes yo tomaba agua de la Pancle, ya no, el hospital tira todas sus cochinadas al río, tienen un interés claro, interés por construir las obras, no hacen nada de gratis. ¿Por qué? Porque cuando estaban empezando con esto, en forma de intercambio, les proponían hacer diferentes obras, poner electricidad, pavimentar las calles, etcétera, etcétera. A partir de lo trabajado nos dimos cuenta que no tienen realmente una resistencia hacia el imaginario del desarrollo como tal, porque están a favor del desarrollo. El imaginario está, en lo que están en contra es de estar, pues literalmente excluidos de este desarrollo. Bien, entonces ahora les quiero compartir un imaginario conjunto, que es un imaginario, es el único que me encontré de este tipo, que es de un señor, es comerciante, entonces primero creció en campo, después se fue fuera de la ciudad, más bien se fue a la ciudad, se fue fuera del campo, y entonces regresa años después, ahorita ya es un señor grande, y dice, aquí no tiene nada que alguien pueda quitarnos. Entonces, él dice que ahora regresando al pueblo se siente en calma, porque ya no hay nada que pueda arriesgar, realmente se siente tranquilo, porque no hay nada que les pueda quitar haciendo referencia al dinero, a las cuestiones políticas, al poder como tal, ¿no? Entonces, es un señor que también me platicó que estuvo en alguna defensa de una minería. Entonces es muy triste, pero él menciona desde el imaginario conjunto de sus experiencias. Yo sé que siempre sí van a tener una negociación y van a terminar el acueducto. Se van a retirar del plantón en paz. La gente ya no es como antes, no va a derramar sangre. Sin embargo, muchas otras entrevistas mencionan constantemente nuestros antepasados derramaron sangre. Nosotros también tenemos que hacerlo. Ahora, a partir de Arturo Escobar, vamos a pasar cómo pasan de la resistencia desde el lugar hacia la defensa del lugar. ¿Por qué el lugar como tal? Cuando no hay un lugar, o sea, el lugar es el que gesta la defensa, el lugar es el que nos hace sentir que nos pertenece, porque cuando no está en un lugar la defensa, el problema es de otros. Cuando es en nuestro espacio, la defensa se vuelve nuestra. Entonces, la diferencia, la resistencia como tal es nada más poner una barrera, la defensa ya es sacar las armas, es tomar acciones al respecto. Por ejemplo, estar en el campamento, por ejemplo, hacer los amparos que tienen. Entonces, se activan, a partir de hacer esta transición, se activan los imaginarios que se interpretan, más bien toman un impacto producido, o sea, toman el impacto producido desde los imaginarios maléficos, que es lo que suponen que puede llegar a pasar, porque todavía no pasa. Entonces, todo esto representa una amenaza para uno
o más elementos que constituyen su modo de vida, su idea, como dice Enrique Lev, del vivir bien, el imaginario del vivir bien. Entonces, bueno, Arturo Escobar también menciona que generalmente la gente defiende 4 derechos, ¿no? El derecho al territorio, el derecho a su visión de la realidad y a su visión del desarrollo como tal, el derecho a la identidad y el derecho a la autonomía. Entonces, hoy en día, lo que pasó el 10 de septiembre es que se dio a conocer la noticia de que ya no hay ningún impedimento para que la termoeléctrica empiece a funcionar. Realmente esa noticia se dio por el presidente a nivel nacional y no es cierto. Dijeron que los amparos ya no había amparos, sin embargo, 17 amparos, como les mencioné, 15 todavía siguen vigentes. En realidad, la lucha sigue, la lucha no ha parado y es el momento más vulnerable de cierta forma, porque cuando los medios de comunicación empiezan a decir una cosa, pero la realidad es otra, los imaginarios empiezan a tener acciones como tal, porque ya es un riesgo y empiezan a la lucha precisamente de imaginarios, ¿no? La mayoría de la gente piensa que ya no hay ningún problema, pero en realidad sí existe un problema. Entonces creo que es el momento en el que más informados tenemos que estar y pues ver qué es lo que es posible hacer. Y me gustaría acabar con una frase de Arturo Escobar que dice: no son movimientos para el desarrollo, no son movimientos para satisfacer las necesidades, a pesar de que las mejoras económicas y materiales son importantes para ellos. Estos movimientos son originados en su arraigo cultural en un territorio. Y pues ya, es todo. Muchas gracias, Tamara. Vamos Gracias. a hacer al siguiente ponente. Son 3. ¿Alguno de los 3 está presente? Gustavo Alfonso, Andrés Alexander o Camila. ¿Alguno de los 3? Gustavo Alfonso Villamizar, Andrés Alexander Sánchez o Camila. ¿No? Bueno, entonces, si están de acuerdo, puedo preguntar si está Marco Gaspari o Mario Artemio Aguilar. ¿Sí? Ok, parece que no. Entonces, si están de acuerdo, bueno, podemos dar tiempo a la sesión de preguntas, comentarios. Ok. Bueno, entonces, David, quizá que fue el primer ponente, ¿quieres comentar algo de tu ponencia que te haya faltado o alguna tema que está vinculado con los otros ponentes para iniciar la discusión? Bien, bueno, en relación a lo de mi presentación, bueno, a lo mejor faltaron nada más exponer algunos más ejemplos que pudieran fortalecer un poco esto, entonces ya no voy a meterme sobre ello. Me gustaría más que nada sobre la exposición de Tamara, que fue muy interesante, digamos, estas formas de resistencia que se manejan en Morelos. Ahorita, bueno, mencionabas las noticias recientes de que ya no hay, digamos, conflicto, por lo menos eso lo plantea el Estado, pero mencionas que sí sigue existiendo todavía una movilización. Eh, ¿Qué es lo que conoces recientemente en términos de cuál ha sido la estrategia precisamente para digamos, echar atrás esta visión de la termoeléctrica en términos de la resistencia misma? O sea, digamos, ¿cómo lo están articulando a partir de estas últimas noticias que se han mencionado? Si sí ha habido, digamos, algún tipo de apoyo también incluso no solo de la misma comunidad, sino de grupos externos que estén apoyando el movimiento, ¿no? Entonces, esa sería más que nada mi pregunta. Respondo ahorita mismo, ¿no? Bueno, realmente sí. O sea, por ejemplo, yo trabajé a partir de la UAM, que es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
la cual a partir de este proyecto de CONACYT, la doctora Lilian, pues trabajamos, nuestro servicio social lo realizamos ya ahí, dentro del campamento. Entonces hicimos videos informativos, hicimos sesiones, incluso fuimos a ciertas conferencias en otros estados para platicar acerca de la situación, hicimos videos informativos como les comenté, además la recopilación de información de, por ejemplo, por qué la termoeléctrica es peligrosa, qué tipo de riesgos puede haber a partir de la contaminación, a partir de los químicos, a partir de las percepciones, realmente las afectaciones que puede haber a partir de la ciencia como tal. Entonces, la Universidad Autónoma, por ejemplo, ha tenido bastante auge en esto. Además, la Unión de Pueblos de Morelos como tal también ha estado en esto. Pero algo muy importante que quiero mencionarles es cuando empezó la construcción de la termoeléctrica, más bien cuando se construyó, como les comenté, los de Huesca no sabían que se estaba construyendo. Entonces los de Huesca, cuando se enteran que es una termoeléctrica como tal lo que se está haciendo, van a otras comunidades a pedir ayuda porque no les permiten realmente parar la construcción, es imposible. Además ellos preguntaban y no sabían ni siquiera que era una termoeléctrica. Cuando van a buscar ayuda a otros lugares como tal, incluso en Cuautla, la gente nos ha dicho, es que no les hicimos caso. Y esto es lo que habla acerca del imaginario también del lugar. Si no nos pertenece, no está en nuestro lugar, no es una amenaza para nosotros. Hasta que está en el lugar, los imaginarios maléficos empiezan a tomar acción porque el riesgo ya es personal, es hacia uno mismo. Entonces, sí, hay muchos activistas, hay muchos movimientos, los de Huesca, realmente la comunidad de Huesca se dividió como tal, o sea, realmente han habido muertes, han habido divisiones, profesores de la universidad están en eso. No son muchas las personas, honestamente, pero, por ejemplo, desde la universidad lo que se ha hecho es segmentar la información y dar información a la gente, poder explicar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, nosotros incluso fuimos a ciertas escuelas a platicar, porque ese es el problema, la desinformación. La información que se da es muy distinta a lo que realmente está pasando. E incluso nosotros podemos tener vacíos, pero al estar con la gente se puede llegar pues, a cierto acuerdo. Entonces, no sé si con eso responde la pregunta. Sí, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, quizá para darles un poco de confianza a los escuchas, a mí me gustaría mucho, Tamara, que comentaras un poco más sobre esta idea del imaginario maléfico, ¿cierto? Es bien interesante, no solo porque el conjunto de palabras lo hace interesante, ¿no? Nos salta la curiosidad de quienes lo escuchamos, pero sobre todo, y eso es quizás lo que tiene más potencia en tu tema, es este vínculo con estos temas que quizá algunos le llamarían resistencia de territorio o megaproyectos o este tipo de temas, ¿no? Sin embargo, cuando tú le das la mirada a imaginario, le da otra perspectiva de cómo leer estas relaciones a veces tan complejas, ¿no? De conflicto, algunos también lo llamarían como de conflicto ambiental, ¿no? Desde tu experiencia en este tema de investigación, en este trabajo de campo que nos has contado, ¿qué potencial tú le darías a este imaginario maléfico? ¿No? Muy bien, ahorita me están escuchando. Bueno, los imaginarios maléficos están propuestos por Gómez Rosando, es en un libro que leí, y de hecho fue lo primero que me dijeron, o sea, ¿cómo que imaginarios maléficos? ¿De qué hablas? Incluso cuando lo presenté, o sea, en cuestión en el salón o algo así, suena muy exagerado, pero realmente son los imaginarios que pueden empezar a gestar ciertas acciones, porque es el riesgo, es como la cuestión química del cerebro a nivel emocional, ¿no? ¿Qué significa el miedo? El miedo es aquello que nos ayuda a poner una barrera. Entonces, los imaginarios maléficos son los que empiezan a gestar la dirección de la defensa. Entonces, son los principales actantes en este sentido de que nos dan, o sea, nos prenden la lámpara de riesgo, 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 hay que hacer algo. Y entonces es cuando pasa la resistencia, o sea, el imaginario maléfico genera la resistencia y la resistencia ya da la vuelta hasta generarse en una defensa, ¿no? A partir de lo que hablamos del lugar como tal. Entonces, motivan las decisiones como tal a través de todas las noticias que hay, porque así es como se manifiestan los imaginarios, ¿no?
son imaginarios construidos también históricamente, de cómo aquí en México, con Emiliano Zapata, las luchas que hubo, ¿no? Las traiciones que hubo, incluso históricamente hablando, hubo muchas traiciones a Emiliano Zapata. En el campamento, la cuestión de las traiciones es un tema muy fuerte, constantemente se habla. Hay muchos ejidatarios que se vendieron, hay muchos presidentes municipales que se vendieron. En general, los que iban al campamento tenían una división como tal entre comunidades. Entonces, tenían pues turnos como tal, y en la noche iba otra persona, perdón, en el día estaba otra persona. Entonces, son cambios constantes que tenían, pues, literalmente los cambios de estafeta, y de repente desaparece uno, de repente alguien empieza a venderse, de repente un presidente municipal empieza a aceptar obras, y es como, ¿por qué estás aceptando las obras? Pues mi comunidad las necesita, pero es que al momento de aceptar las obras es un imaginario maléfico de decir, entonces ustedes ya pueden llevarse el agua de nuestra comunidad. Es el riesgo que representa el aceptar ciertas ayudas. Entonces estas personas se convierten en el imaginario maléfico de la traición como tal. No sé si eso responde. Sí, sí, justo porque esa parte de tu respuesta es como bien interesante y donde habría que explorar más para analizar esta idea de los imaginarios, ¿no? De las creencias en general y de cómo quizá es este detonador que tú mencionabas antes de hablar de conflictos ambientales, de dar un paso atrás y de ver en términos justo de imaginarios, en tu caso de imaginarios maléficos, qué es lo que impacta directamente, ¿no? Y de ahí me resonaba mucho cuando te escuchaba a James Scott, ¿cierto? Cuando él habla de estas múltiples formas de resistir, ¿no? De estas formas de, que no le llamaste así, pero de pequeñas apropiaciones de espacios, ¿no? De cómo cuando vamos apropiándonos de cierto espacio, que cierto espacio de resistencia se convirtió en mi lugar de comida, en el lugar donde duermo, sí va cambiando nuestras percepciones, esta noción o esta percepción colectiva, ¿no? Que vamos compartiendo, va impactando de manera diferente en cómo podemos ir, en mi caso yo le pondría como vamos creando espacios de apropiación y al mismo tiempo pequeños espacios de resistencia, imaginando diferentes tipos de resistencias, ¿no? Eso lo hace muy, muy bonito, ¿no? Ese potencial de imaginario maléfico y resistencia, ¿no? ¿Alguien más? No, anímense, todavía tenemos tiempo. No, Ricardo Mayo, ¿algo más que quieras comentar? ¿Sigues? No, o sea, sobre mi ponencia, prácticamente yo concluí lo que iba a decir, al menos de forma muy sucinta, sí, pero sí alcancé a concluir lo que iba a decir. La ponencia de David no la alcancé a escuchar por completo, así que no podría comentar nada de esta. Y de la ponencia, la última, me pareció bastante interesante el ejercicio de resistencia ejercido en focos territoriales o en células territoriales. No sé si ella podría abordar más ese apartado o esa parte de ahí, porque me pareció bastante interesante en la medida en que no solo es apropiación del territorio, sino también que es apropiación de la identidad configurada a correlación directa con dicho territorio. No sé si ella querría decir algo o... Tamara.
¿No? Bueno, no sé, David, tenemos todavía un poquito de tiempo. Ah, Tamara, ¿algo que quieras decir respecto al comentario de Ricardo? Bueno, una cosa muy importante acerca aquí del territorio, del lugar, o sea, aprovechando el espacio, me gustaría contarles más o menos acerca de cómo funcionaba la cuestión del territorio, el espacio, la apropiación precisamente que se hizo entre estas dos mitades, o sea, es campamento, otro campamento y el río en medio, ¿no? En general funcionaba de una forma, o sea, realmente el espacio doméstico se tradujo al campamento porque realmente la vida entera se convirtió dentro del campamento de muchos de los actores. Entonces también entras y está la representación masculina de Emiliano Zapata, que se manifestaba también literalmente había un líder en el campamento, en el periodo que yo estuve, porque ha ido cambiando mucho, que le decían al profe. También estaba dentro del territorio a una de las señoras que era la encargada de la comida, le hacía comida a todos, ¿no? Estaba el espacio de la cocina como tal, el espacio de la Virgen, estaban sillones, realmente sillas, y todo fue construido realmente a mano entre la gente, las casas de campaña, después estaba la barranca, el río, y la otra mitad del campamento. Es muy interesante porque en esta otra mitad generalmente estaban los señores y jugaban cartas, pero el profe llegaba y les decía, no, o sea, realmente lo que se tienen que dedicar es a reflexionar qué es lo que está pasando en esta lucha, ¿no? Entonces tienes que pensar qué podemos hacer, qué es lo que tenemos que hacer, analiza tu historia, analiza todo esto, pero realmente es una resistencia muy cansada porque es imposible estar defendiendo constantemente y estar actuando constantemente y estar ahí constantemente porque te cansas físicamente, es un desgaste emocional. Y, o sea, realmente a mí me tocó estar ahí cuando había tormenta, se llevaban las lonas como tal, o sea, se iban las lonas, todo era destrozado. Además, para esa gente, o sea, este es un punto distinto dentro de la investigación, dentro del imaginario de la sustentabilidad y del espacio doméstico. Para ellos, el espacio del hogar representa más, o sea, cuando piensas en casa para ellos, pues es un espacio, ¿no? Chiquito, ¿no? Nosotros en ciudad, por lo general, la casa es en donde intentas tener todo lo que necesitas para ser feliz, ¿no? O sea, los que tienen mucho dinero es como quiero tener mi albergue, quiero tener esto y quiero tener lo otro, y mi sala y mi cocina, y un espacio de recreación, etcétera, etcétera. Para la gente de campo, como tal, ellos en el campamento no necesitan todo eso. ¿Por qué? Porque salen, el río es de ellos, el cerro es de ellos, las calles son de ellos, entonces la apropiación del espacio está fuera, no necesitan todo eso dentro de ellos mismos. Entonces, es muy distinta la forma de percibir el espacio dentro de su territorio como tal. Tamara, alguien aquí en el chat pregunta, María Carvajal, Tamara, ¿cómo consideras el proyecto? ¿Podría ocasionar un estallido social? Claro que sí, podría producir un estallido social como tal, porque en primera es la memoria colectiva que viene desde hace muchísimos años. Claro, como les mencioné en mi exposición, la gente que ha estado en otro tipo de luchas, lo que menciona es que se van a retirar en paz porque la gente ya no está lista para derramar sangre. Sin embargo, la gente del campamento, o sea, todavía viene con la configuración de las historias de sus abuelos, de cómo Emiliano Zapata defendió tierra y se derramó sangre, ellos dicen que sí se va a derramar sangre. El problema aquí es que el estallido social viene si todo el mundo arriesga lo que tiene. La gente del campamento sí lo va a arriesgar, la gente de Huesca sí lo va a arriesgar, pero aquí entra una parte interesante. Cuando Huesca empezó la lucha como tal, la gente de Cuautla no le hizo caso. Y ellos mismos lo dicen, es que, o sea, sí está bien, tienen que defenderse, pero no hicieron algo como tal. Empieza a haber una reacción social cuando el riesgo está dentro de su territorio. Ahora, si nos vamos al gasoducto como tal, el gasoducto sí puede afectar a diferentes estados. Viene desde Puebla, viene Tlaxcala, viene Morelos. Un gasoducto, como les mencioné, que pasa por las faldas de un volcán. Entonces, el riesgo ambiental sí podría generar un estallido social, pero realmente creo que todavía faltan condiciones sociales para que sea un estallido como tal. Y la principal es la desinformación, porque la información que la mayoría de la gente tiene socialmente es que no hay ningún problema. Gracias, Tamara. Quizá para interactuar un poco más con los
con los ponentes. Me preguntaba de estas tendencias ahora, al menos en México, ¿verdad?, de hacer útil la investigación académica. Para David, ¿no? Cuando escuchamos este tipo de temas como los tuyos, ¿no? De repente dirían, bueno, ¿y qué tipo de utilidad práctica puede tener, ¿no? Hoy en día? ¿Cuál podría ser como tu respuesta en defensa, ¿no? Parece que el de Tamara queda como mucho más claro, pero el tuyo, ¿cuál sería tu defensa, digamos, ¿no? De tu tema de investigación. Sí, es una pregunta interesante porque justo esta ponencia surge de un proyecto mayor que es sobre memorias socioambientales. Entonces, desde el 2018 estuve trabajando así este constructo de memoria socioambiental para entender la lógica de los desajustes ambientales, las formas de percepción comunitaria, en una zona donde ha habido varios proyectos de trasvase desde los años 40, 50 más o menos. Hay antecedentes incluso desde el principio del siglo XX. Y ahorita se está dando un proceso bien complicado que es que podemos hablar que es como esta privatización de la atmósfera en términos de cómo están surgiendo algunas empresas que están haciendo un bombardeo de las nubes para controlar la lluvia y entonces evitar que pues afecte a los cultivos empresariales, principalmente de jitomate, pero eso obviamente afecta la producción de temporal de la milpa. Entonces, eso, digamos, hay un conjunto de elementos que yo quise comprender y que tiene que ver precisamente con la forma en que la gente se concibe como parte de la naturaleza en sí misma, ¿no? O sea, no basta, desde mi punto de vista, nada más asumir que es el conflicto ambiental en términos de pues nuestra visión del recurso natural, sino sobre todo cómo se configura la naturaleza y cómo nos configuramos como seres humanos dentro de ese entorno para poder comprender realmente por qué la gente hace ese tipo de luchas sociales y también desde otra lógica, cómo se puede construir una posibilidad de apoyo a los entornos agroecológicos desde la misma visión de las comunidades. Entonces, un punto central es precisamente cómo ellos se asumen desde las lógicas relacionales, cómo entienden un sentido de espiritualidad, digamos, de aspectos anímicos en la misma naturaleza, principalmente en el agua. La población más agua está muy vinculada a figuras que construyen un sentido de interacción con elementos muy concretos como sería el agua y los montes. Hay una visión de vida, no solamente de vida en términos biológicos, sino de presencia de entidades supraterrenales, ¿no? Y hay que respetarlas. Y esa condición de respeto, incluso de misterio que se maneja en esos mismos entornos, pues marca condiciones de acción en el espacio muy específicas que apoyan precisamente a una lógica de conservación. Bueno, si lo vemos en términos más académicos, una lógica de conservación, pero para ellos son lógicas de vida, ¿no? Y eso es a mí lo que me interesa ver cómo ellos construyen esa forma de estar en el entorno y ser parte de ese entorno para poder realmente pensar en una sustentabilidad, ¿no? Digamos, eso ya sería otro tema más allá, pero ese es el punto donde yo quiero entrar. Entonces, bueno, lo que sigue ya es precisamente la parte de análisis del movimiento social. Ha habido otros movimientos sociales, por ejemplo, el caso de las mujeres más aguas en defensa del agua, que en Villa de Allende, que estuvo muy vinculado al sistema Cuchamala, pero que en el trasfondo pues tiene que ver también con estas formas de presencias anímicas. Y por ello, aunque ahorita lo enfoqué más a la relación interespecie, pero es también para asumir esa, digamos, construcción que es muy significativa en términos de que no hay una supremacía por sí misma de una especie como tal, que sería la especie humana, sino que para la lógica de ellos hay una interacción con diferentes especies y entonces estos riesgos ecológicos también pues ponen en riesgo esas otras presencias interespecies, ¿no? Como tal. Entonces, digamos, esa sería, pues, no sé si definirlo como una defensa, pero sobre todo el trasfondo del origen mismo de este trabajo que pues se tendría que articular con estas nociones de conflictos socioambientales. Muchas gracias, David. Tamara, otra pregunta que te hace Samantha, dice, ¿cuáles son las acciones que están tomando los defendientes del campo contra el ecofascismo imaginarios maléficos?
Bueno, como tal, desde la parte ecológica hay impactos de estudio ambiental, como se dice en muchos países, son constantemente vendidos y es más, o sea, aquí en México es más barato, bueno, en general en América Latina, pagar una multa que realmente pagar, o sea, los filtros necesarios para evitar un mal, ¿no? O sea, ya hablando en países primermundistas, me comentaban, ¿no? Que incluso es más barato pagar un filtro necesario para que, digamos, en una termoeléctrica el agua salga en buenas condiciones que pagar la multa, ¿no? Y aquí en México es al revés, la multa sale más barata. Entonces, ese es uno como de los riesgos. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo? O sea, realmente la cuestión de generar los amparos es muy importante. Fue muy difícil dentro del campamento que se generaran amparos. Obviamente fue gracias a ayuda de gente académica externa e incluso gente que fue conociendo a un abogado y yo te ayudo y yo te ayudo. Entonces, la parte legal es importante. Sin embargo, o sea, mi trabajo está más basado en la parte social, o sea, cómo realmente la gente gesta la defensa. En realidad está más que dicho, ¿no? O sea, se sabe que o sea, lo que se puede hacer es hablar acerca de cuáles son los riesgos ambientales. Entonces, la contaminación térmica producida por el agua es muy grande, porque el agua sale hirviendo, como les dije, o sea, pasa por tuberías hirviendo por debajo de las construcciones. Entonces, realmente es un riesgo como tal. Esa agua caliente sale más bien sale al río. El agua caliente mata todo el ecosistema que puede existir. Entonces, o sea, el estar conscientes de todos los riesgos, el gasoducto como tal, cuando pasa, todos los riesgos que puede generar al momento de una explosión, al momento de un sismo, de alguna falla, o sea, realmente dicen que es ir en contra de la naturaleza y es ir en contra del ser humano. Y en realidad, si lo ponemos, no tendríamos por qué dividir a la naturaleza del ser humano, o sea, somos un conjunto. Que el ser humano realmente ha hecho esa división, bueno, hemos hecho esa división y hemos explotado constantemente la naturaleza hasta llegar al momento de no encontrar ninguna división entre naturaleza y hombre, más bien en hacer la división entre naturaleza y hombre, y el hombre nada más toma la naturaleza para explotarla constantemente, o sea, eso es un problema social que se hizo desde hace mucho y es muy difícil llegar a esa conciencia. Y a partir, por ejemplo, de lo que me comentabas, David, justamente hace unos días estaba platicando con una amiga, la cuestión de que hay entes de la naturaleza más allá de lo que la gente dice, está científicamente comprobado. Les voy a platicar así en breve acerca de esto. Los árboles tienen una comunicación entre sí, esto es científicamente comprobado, o sea, lo podrían buscar como una red de internet por abajo de la Tierra. Esto, o sea, tomando este tipo de información y ahondando mucho más en esto, se puede explicar que obviamente está viva y se supone que o sea, y no estoy hablando ni de cuentos ni de mitos que obviamente se basan en esto, es cuestión científica, realmente comprobada. O sea, realmente existimos de las mismas formas. Tenemos un ente físico y tenemos otros entes anteriores que son, o sea, energéticamente hablando, pero desde la física, que nos hacen muy compatibles con la naturaleza. Entonces, realmente si entendiéramos que somos el mismo y que esta explotación no es nada más a nivel físico, sino que va mucho más allá y realmente las consecuencias son muy grandes, creo que podríamos tener otro tipo de acciones al respecto y otro tipo de conciencia. Y aprovechando la situación, por ejemplo, del coronavirus, en cuestión de, o sea, y precisamente ahí es en donde se aprovecha la cuestión del coronavirus para decir, no, ya no hay amparos vigentes, ya no se puede hacer nada, vamos a continuar con la termoeléctrica. Pero no podemos volver a la misma normalidad, a continuar con lo mismo. Precisamente tenemos que aprovechar esta situación para hacer una conciencia. Todos vimos los videos de los lagos, cómo se ven, de cómo se veía el cielo, de cuántas cosas fueron cambiadas a partir de la falta de producción. No necesitamos seguir con la misma forma. Pero bueno, volviendo a mi tema, bueno, creo que es todo, ¿no? O sea, ambiental puede ser grave, ahorita tal vez todavía no empieza, pero si empieza a un social, por la acción que pueda haber gasoducto, las pueden tener. Oh, lamentablemente tu sonido se vició al final. No sé si quieras repetirlo. Pues o sea, no sé exactamente cuál será el final, pero, o sea, lo que dije finalmente que, o sea, el riesgo ambiental que puede tener, que empieza a funcionar el proyecto Integral Morelos,
puede ser a nivel de varios estados en la República por el gasoducto. Hablando de la termoeléctrica, realmente va a afectar todos los plantíos alrededor y la salud de la gente que vive cerca a nivel de contaminación auditiva, química, térmica, todos los gases que se producen, y hay muchas cosas que no sabemos que puede afectar. O sea, como les mencioné en un principio, hay una razón por la cual se dice que una termoeléctrica tiene que estar a más de 5 kilómetros a la redonda de las comunidades, cosa que no se está cumpliendo. Además, si se llevan el agua, obviamente va a cambiar todo el ecosistema, y si la regresan, el agua viene contaminada, no viene oxigenada y viene con grandes temperaturas. Ya. Muchas gracias, Tamara. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Escuchas? Si no, igual, algo que se me había pasado a comentar que también me llamó mucho la atención en la exposición de Tamara era justo esta idea de paisaje paraíso, ¿no? Porque me remonta a esta idea, como tú lo mencionabas, de nostalgia, pero a esta noción que tiene, por ejemplo, Elizabeth Ferry, una antropóloga que escribió un libro que se llama No Solo Nuestro, que habla en esta idea de noción de patrimonio como una construcción social, ¿no? Y cómo, igual que los imaginarios, vamos construyendo socialmente esta nostalgia, incluso esta idea de patrimonio que no se limita a las cuestiones de la naturaleza en términos materiales, ¿no? Sino en aquello que no podemos tocar, en la imaginería, en la nostalgia incluso que podemos compartir, ¿no? Esa parte me pareció muy importante. Y la otra de en tus comentarios que hablabas de esta relación bien fuerte que hay, una comprobada científicamente, como decías, de estas redes de comunicación que tienen los árboles, el planteamiento que hace Toledo, ¿cierto?, en etnobiología, sobre el cosmos, el corpus y la praxis, ¿no? De ver esta complejidad en todos sus elementos, en todos los atributos que está conformada esta realidad tan compleja que vemos, ¿no? Pero que debemos de contemplar esas tres partes que nos da la posibilidad de ver esta idea de imaginarios, en tu caso maléficos, o la relación que tenemos con la naturaleza de manera mucho más compleja, ¿no? Me parece como bien interesante y creo que es uno de los temas que toca de manera transversal a todos nuestros ponentes, ¿no? Bueno, nos quedan 3 minutos. Quiero aprovecharlos para, si están de acuerdo, prender todas sus cámaras y tomarnos la foto del recuerdo, que es una solicitud que nos hacen los organizadores del seminario, ¿no? Bueno, no están obligados, quien no quiera aparecer en la pantalla no pasa nada, pero sí sería bonito tener la foto del recuerdo. ¿No? Mientras tanto, mientras se prenden todas las cámaras, pues agradecer a los ponentes, ¿no? A pesar de que faltaron algunos compañeros, creo que fue bastante interesante y dio paso a una reflexión un poco más amplia, ¿no? Entonces, voy a tomar varias, ¿verdad? Para estar seguros, ¿no? Y seguramente en la red se estarán publicando todas y podamos elegir en donde salgamos todos más guapos, ¿no? ¿Listo? Bien, ahí va la primera. Voy a tomar varias, como dije, porque no sabemos en cuál salgamos mejor. Segunda. Y tercera. Bueno, una más. Listo, compañeros todos, muchas gracias por su asistencia, ¿no? Espero que la hayan disfrutado tanto como yo y si tienen alguna comunicación, alguna duda con alguno de ellos, quizá todavía puede ser tiempo de que los ponentes pongan su correo electrónico para que puedan ponerse en contacto con ellos y explicar o extenderse de manera más amplia con algunas dudas o comentarios, ¿no? Yo creo que todos son bastante valiosos, ¿no? Sí, vamos a parar ahora la grabación. ¿Están de acuerdo todos? Sí, claro, Nubia. Ok.